Cuando pasan 45 minutos de las 9 de la mañana, venimos con el gran informe de Alejandra Couto. ¿Con qué te venís hoy, Ale? Bueno, con el tema del momento, podemos decir, porque desde que se conoce la fórmula presidencial del Partido Nacional ha dado que hablar, ¿no? Sí. Esta incorporación de Valeria Ripoll a la fórmula ha tenido muchísimas repercusiones, muchísimas críticas dentro del Partido Nacional, dentro de la coalición, dentro de la militancia del Partido Nacional, y ha llamado la atención de todo el espectro político, ¿no? Y teniendo en cuenta la presencia mediática que ha tenido Ripoll en estos años, bueno, invita también a ir justamente al archivo. Justamente, una Ripoll antes del Partido Nacional y otra Ripoll después del Partido Nacional, es el título que le puse al informe y vamos a ver por qué. Bueno, Ripoll nace el 13 de octubre del 82, tiene 3 hijos. Según la propia Ripoll, fue bolche, esto desde el 2010 hasta el 2017. Trabajó 10 años en McDonald's, al mismo tiempo pertenecía a la Armada Nacional, hasta que ganó un concurso y ingresó a trabajar en la Intendencia. Ya como trabajadora de la Intendencia de Montevideo, se sumó al movimiento sindical, después de tener allí algunos problemas con su jefe. Ella trabajaba en ese momento en el Planetario. Y bueno, después de esto fueron 16 años de militancia como sindicalista. Llegó a ser secretaria general en las elecciones del 2019 y las del 2021 en ADIOM. Fue panelista de Esta Boca es Mía, algo que ha generado muchísimo archivo. Tuvo un acercamiento al Partido Nacional por temas sociales. Concretamente, primero fue con la vicepresidenta Beatriz Argimón y después con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Recordemos que, bueno, en el 2020 ella lanza la Fundación Abrazo Azul. Es una organización que busca incluir, acompañar y ayudar a aquellas familias y personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, con TEA. La presidenta de la fundación es Valeria Ripoll, porque ella tiene un niño con autismo, y bueno, más adelante se vinculó justamente por este tema con el ministro Lema, ¿no? En agosto del 2023 resuelve abandonar la militancia sindical para dedicarse a la actividad política partidaria y se une al Partido Nacional. ¿Cómo es que llega la candidata hasta allí? ¿Y cómo es que llega la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional a ser justamente el nombre elegido por Álvaro Delgado? Bueno, en una entrevista, Delgado juró por sus 3 hijos que le informó a Ripoll de la decisión la misma noche de las elecciones. ¿Se acuerdan que estábamos todos allí pendientes de que se subía a un escenario, se bajaba, se iba para otro, y así dando diferentes discursos sin decir cómo iba a estar compuesta la fórmula presidencial? Bueno, ella también, a unas horas antes le preguntaban y decían que no estaba en sus planes, no estaba en su cabeza. Bueno, justamente, se enteró en ese momento. Valeria Ripoll se entera en ese momento que Delgado estaba pensando en su nombre para ocupar este lugar. Bueno, dice que Delgado cuenta que el viernes anterior a las elecciones se lo había planteado a su equipo, y que bueno, lo que le dijeron fue que si la diferencia entre él y Rafo eran grandes, como que tenía las manos libres para elegir y hacer lo que le pareciera conveniente. Al equipo, después de que toma esta decisión, se la comunica el mismo domingo, 9 y pico de la noche, o sea, cuando estaba sucediendo toda esa movida que nosotros estábamos transmitiendo aquí en vivo, y todos dice que estuvieron de acuerdo. Dice que no tuvo nadie que se opusiera a la decisión. Él justifica esto diciendo que la ex sindicalista tiene una sensibilidad social y está vinculada al área metropolitana. Bueno, claramente lo que quiere es captar votos que sean fuera del Partido Nacional, aquellas personas que están indecisados o de otros partidos también. No necesariamente de la izquierda, pero con otra sensibilidad. Exactamente. Bueno, pero en esa noche que vivimos todos y que la vivimos muy de cerca, que si seguimos paso a paso lo que fue este anuncio de la fórmula presidencial del Partido Nacional, estaba la militancia allí, estaba la militancia esperando el anuncio, estaba la militancia acompañando al Partido Nacional y no reaccionó de la mejor manera. Escuchemos cómo reaccionó la militancia nacionalista. ¡Sindicalista de mierda! Argentinos y valientes que han peleado toda la vida.
Así reaccionó la militancia del Partido Nacional cuando Delgado invita a subir, porque ni siquiera le había anunciado todavía, en realidad estaba tirando esto que nosotros decíamos que era como un mimo, ¿no? De alguna manera, diciendo que el presidente de la República iba a estar en las listas del Partido Nacional y no había anunciado todavía que lo iba a acompañar Ripoll en esta campaña electoral, pero ya estaba allí en el escenario acompañándolo. Sí. Muchos ya lo sabíamos porque se había difundido en algunos medios, pero en realidad el anuncio oficial no se había hecho y Ripoll no estaba en el escenario. Uh-huh. Bueno, lo que pide Delgado en este marco, le pide a la militancia comprensión y confianza. Pide que le tengan confianza, que es una decisión acertada. Lo cierto es que existe un antes y un después de Ripoll, porque por algo es que genera todo esto en la militancia nacionalista, porque en realidad ha estado, como quien dice, del otro lado y se ha manifestado fuertemente con muchos temas y muchas veces en contra de cosas que ha hecho este gobierno. Así que bueno, las vamos a repasar. Por octubre del 2020, Ripoll, en un encendido discurso, porque es una de sus características, dijo: parece que es delito movilizarse. Esto fue en el marco de la militancia para derogar la LUC. Dijo que lo más importante es defender los derechos del pueblo, mientras ellos están pensando en cómo habrá turismo interno y cómo defender a los que desde el otro lado de la frontera pueden venir a Punta del Este, estos trabajadores del Estado, estos trabajadores municipales de la educación y todos los que estamos movilizados nos encargamos de asegurar las ollas populares desde el mes de marzo, nos ocupamos de brindar los servicios, de juntar la basura, de asegurar saneamiento, de asegurarle la comida a los gurises en las escuelas, aseguramos todos los servicios. Cuando dice ellos, claramente se está refiriendo al gobierno. Se está refiriendo a aquellos integrantes del Partido Nacional que hoy está acompañando. También en ese momento exigió presupuesto para el pueblo, señaló la LUC, la vamos a derogar toda, porque el movimiento sindical va a encabezar esa batalla. O sea, pertenecía a los integrantes del movimiento sindical que quería derogar toda la LUC. Claro. Quería sacar los 400 y pico de artículos, no quería solamente ir por estos 135 artículos que se fue finalmente por decisión del PIT-CNT a un plebiscito. Pero esto era en otro tiempo, ¿no? Obviamente hoy Ripoll tiene otro discurso, pero como está este archivo, la prensa le ha preguntado. No pasó tanto tiempo, aparte, en realidad. No pasó nada de tiempo. Estamos hablando de apenas, no llega a los 4 años. No hace 4 años de todo esto. Bueno, escuchemos lo que dice hoy por hoy de lo que decía antes de la LUC. Yo soy una persona que normalmente no se arrepiente de las decisiones que tomó, porque tienen que ver con el rol, el momento y el lugar en el que estaba o ocupaba el momento que se tomó la decisión. Pero la verdad que si pudiera volver atrás, tengo que reconocer que con la LUC me equivoqué. Yo obviamente no soy todóloga, no puedo opinar sobre todos los temas, ni sé sobre todos los temas que tienen que ver con el país. Obviamente, ¿en quién me voy a apoyar? En distintos asesores y referentes que tiene el partido, que me dirán: mirá, con esta decisión va a pasar esto, con esta decisión pasaría esto. Bueno, nosotros en el movimiento sindical teníamos un referente que es el Cuesta Duarte. Bueno, yo leía un fragmento del discurso de Ripoll en un acto del PIT-CNT, y en ese mismo discurso, en octubre del 2020, fustigó las prácticas clientelistas de distintas intendencias del interior del país que siguen ingresando personal mediante el uso de la tarjetita, decía ella, de recomendación política. Sepan, señores pillos, señores feudales, que asumirán el 27 de noviembre, que no solo van a tener a los trabajadores municipales, sino a todo el movimiento sindical, diciéndoles que se terminó la tarjetita, se terminó eso que es normal, entrar por la puerta de atrás, dijo en aquel momento. Y en desayunos informales habló de una intendencia en particular, una intendencia nacionalista. Puedo dar el ejemplo de Rocha, que en lugar de ser una cooperativa es una fundación. La fundación ha ganado en distintas intendencias, pero en Rocha es por el ejemplo más grave. Rocha cesa funcionarios municipales, tu contrato termina en diciembre, venís trabajando hace 4 años, no te renueva el contrato, pero contrata a ese mismo funcionario para la tarea por la fundación, con el argumento de que se ahorran el aporte patronal. O sea, esas realidades se dan en las intendencias. ¿Por qué? Porque hay una impunidad bajo la autonomía municipal. Entonces el intendente
intendente puede hacer lo que quiera. Pero yo decía el otro día, ¿no? Que en esos casos también es amiguismo, digamos, porque la decisión de generar un ahorro puede ser vista mejor o peor, pero es una decisión de política en definitiva, ¿no? Pero vos imaginate pleno proceso de reforma de la seguridad social, que todos los intendentes digan, ¿saben qué? No contratamos más a los funcionarios como funcionarios de la intendencia, los contratamos por fundaciones para no hacer aporte de BPS. O sea, que el Estado, las intendencias que son Estado, te planteen que el argumento no es que sea más eficiente, que se trabaje mejor, que el argumento es no pago el aporte patronal. No, o sea, yo puedo entender la inconveniencia del planteo. Lo que digo es que si además esas personas o quienes dirigen esas fundaciones, organizaciones, cooperativas, tienen vínculos políticos. Bueno, en este caso hay un vínculo directo que fue denunciado por el propio sindicato de que en realidad está vinculado al Partido Nacional. O sea, personas que están dentro de la fundación. Y esto fue denunciado y hay una vinculación familiar con el secretario general de la Intendencia de Rocha, por ejemplo. Bueno, el intendente de Rocha, por suerte, no es rencoroso porque el lunes escribió en su cuenta de X: felicitaciones a Valeria Ripoll, se gana abriendo la cancha y la cabeza, se gana hacia el centro y no hacia la derecha, se gana abriendo porteras y trayendo de fuera, dijo, mujer capaz y combativa, bienvenida la futura vice a ganar. Esto escribía entonces el intendente Umpierres en su cuenta de X. Pero no fue la única intendencia blanca con la que Ripoll fue muy crítica. ¿Se acuerdan en 2019 cuando se difundieron audios del intendente de Colonia, de Carlos Moreira, pidiendo sexo a cambio de pasantías? Y bueno, en aquel momento lo expulsaron del partido. Bueno, Ripoll fue entrevistada en el programa Protagonistas y habló sobre eso justamente. La situación de Colonia, creo que lo que sucede es que uno no se hizo público de la mejor manera, quizás. Hubiera preferido no escuchar esos audios, por ejemplo, ¿no? Pero es tal cual lo que sucede. Le sucede a los becarios, le sucede a los funcionarios municipales. Ese es el clientelismo, no solo político, sino que los intendentes, muchos de ellos, se consideran señores feudales. Y dentro de su territorio valen sus reglas, son las leyes del oeste. Ellos son los que marcan cómo funciona, qué tenés que hacer para tener el trabajo, para tener un grado salarial, para que te renueven un contrato. Así actúan. Esto lo visibilizó. Alguna gente se horrorizó con esto. Otros, ¿qué hicieron? Lo naturalizaron, porque están acostumbrados a que funcione así. El problema es que a veces, en algunos lugares que tienen ciertas culturas arraigadas, digamos, entienden que está bien. Y ahí está quien lo defiende. Para mí en una actitud indefendible. No por lo que dijo o por las palabras que utilizó, sino por el mecanismo, por su procedimiento. Hacés lo que yo quiero, sos de mi propiedad y para que puedas mantener el trabajo vas a tener que hacer lo que yo quiero. Así funciona, tienen esa impunidad. Tienen esa impunidad. Bueno, hablando de una intendencia nacionalista, en este caso. Difícil, ¿no?, pensarla dentro del partido que tanto criticó, sosteniendo esto, ¿no?, que se tiene esa práctica dentro del partido. Yo creo que, a ver, lo cierto es que es sano cambiar de opinión y entiendo que en algunos puntos una persona en un momento determinado pueda opinar o referirse a un tema de una forma y luego cambiar. El problema es cuando se acumulan las opiniones en una dirección. Es difícil allí contradecirse y es difícil contradecirse cuando el cambio de opinión viene atado también a un cambio de vereda. Bueno, justamente siendo parte del PIT-CNT en la previa de un paro sindical, le tiró con toda la reforma de la seguridad social que estaba siendo promovida en ese momento y se estaba discutiendo, ¿no? Estaba siendo promovida por Luis Lacalle Pou. Y en ese marco, en una entrevista con Canal 5, habló de la seguridad social, pero también habló del conflicto en la educación en aquel momento, habló de las ollas populares nuevamente, del desempleo, y lo que más llama la atención es que en aquel momento habló de la economía, porque ella lo que decía era que en aquel momento se hablaba de una supuesta mejora económica, que eso era lo que decía el gobierno en agosto del 2022, una supuesta mejora económica que ella dice que no existía. La paralización, obviamente el punto fundamental es pero tiene que ver con varios puntos que ya se vienen arrastrando más allá de la rendición de cuentas, lo que tiene que ver con la reforma de la educación. Hoy tenemos un gran conflicto de la educación que también tiene que ver con la paralización, lo que tiene que ver con los planteos de la propia coordinadora de ollas en cuanto a la cantidad de gente que sigue hasta el día de hoy alimentándose en las ollas populares. O sea que seguimos teniendo problemas, lo que tiene que ver con el trabajo. Yo lo comentaba el otro día en Twitter.
que tiene que ver con los números del desempleo, que en realidad no reflejan la realidad, porque estos números del desempleo toman, por ejemplo, a los 15.000 jornales solidarios como personas empleadas, digamos, ¿no? Cuando sabemos que trabajan medio mes, que tienen un salario con el que evidentemente ninguna familia puede vivir. Bueno, mire que antes también, para la misma estadística de desempleo, le preguntaban si trabajaba, no sé, 2 horas por semana y ya le ponían que tenía trabajo. El tema es que en los comparativos, porque la gente, por ejemplo, te dice el Uruguay estudia y trabaja. Uruguay estudia y trabaja existía antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Los 15.000 jornales solidarios, cuando tú querés comparar números de lo que pasaba antes de la pandemia y lo que pasa hoy, esos jornales solidarios no existían. Todas las demás metodologías de empleo social que ya conocemos, sí. Entonces es comparable. Entonces cuando tú comparás cifras y en realidad sabés que tenés 15.000 puestos de trabajo que tienen que ver con esto y que en realidad se mantienen porque el gobierno sigue renovándolos cuando el argumento fue la pandemia, entonces se supone que se ha mejorado tanto la economía, ¿por qué mantenemos jornales solidarios? ¿No? Es una contradicción. Bueno, en esa misma entrevista, ese mismo día que estaba diciendo todo eso, en un momento de la charla con el periodista, ella dice que está abierta a recibir propuestas político-partidarias. Hay que ver si en ese momento no se le ocurrió entonces al entonces oficialista Delgado que si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? De alguna manera. Otra de las declaraciones que ha sido muy cuestionada tiene que ver con lo que dijo ahora, ¿no? Ripoll sobre el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, que bueno, que en realidad fue consultada por lo que había dicho también la antigua Ripoll, podemos decir. Y recordemos eso, ¿qué fue lo que dijo en Esta boca es mía cuando el caso Astesiano se hizo público? Citar a una persona como que todos fueron elementos de su imaginación, del nivel de poder que tenía y que malutilizaba su lugar y parece que nadie lo conocía. Al tipo alguien lo puso ahí en un lugar que sí es importante porque obviamente era el responsable de la seguridad del presidente de la República. Ahora parece que tú escuchás al gobierno y nadie lo conocía. Nadie sabía que él hablaba con hablaba con el otro y le prometía reuniones a aquel y que te conseguía una cita con el presidente o te conseguía una cita con él. O sea, realmente a mí me parece muy bizarra la forma en la que se está tratando. Hay que hacerse cargo. Yo creo que acá nadie hasta ahora se ha hecho cargo. O sea, hay que hacerse cargo de lo que le toca a cada uno y este gobierno puso a este señor ahí. Yo, después de todo lo demás, comparto con lo que dice Fernanda. Toda la causa judicial, en realidad, hay que esperar el fallo de la justicia. Pero la realidad, la calle lo que dijo es que él se equivocó, pero sí, que acá se vengan a hacer el resto del gobierno, porque acá quien salió duro contra el Frente Amplio ahora, por ejemplo, es Álvaro Delgado. Entonces, Álvaro Delgado, que ha salido a desacreditar a Astesiano, a minimizar su rol, cuando los chats a mí por lo menos me muestran otra cosa. Qué difícil escuchar este audio con Álvaro Delgado al lado, ¿no? Y diciéndole que van a militar por el Partido Nacional. Fue entrevistada ahora en estos días junto con Delgado en la pecera de Azul FM, y bueno, le mencionaron este discurso que tenía hace algunos años y esto respondía. Mira, me parece que primero que nada, Astesiano no es nadie dentro del gobierno. ¿No? En su momento yo planteaba que había que hacerse cargo de quién era Astesiano porque Astesiano parecía que tenía superpoderes, ¿no? Entonces, a ver, alguien se tenía que hacer cargo. Era lo que yo reclamaba en un momento. No puede ser que todos hacían como que prácticamente no lo conocían. Bueno, ¿quién se hizo cargo? El presidente se hizo cargo. Lo que yo pedía terminó sucediendo con este gobierno. Cuando había que hacerse cargo, se hicieron cargo. No hacían como en el gobierno anterior que nadie se hacía cargo de los errores de parte del gobierno. Ni siquiera de alguien como Astesiano que no es nadie, ¿no? Pero Astesiano usó las cámaras para ver de dónde venía Abdala. Sí, y está mal. El presidente crió perfecto cuando se le transmitió un mensaje reenviado de un jerarca policial que informaba sobre el estudio si el boliche le cabía parado en una boca o no. Yo lo que dije es, a ver, el perfecto, yo lo contesto de la misma forma, recibo y en vez de poner, ok, perfecto, dale, puedo decir distintas palabras que uso, no voy a hablar en nombre del presidente, porque el presidente creo que se puede defender solo. Bueno, las declaraciones de Ripoll causaron molestia obviamente también en la familia de Astesiano, que dijeron a Montevideo Portal que están indignados porque no dejan quieto al ex custodio. En vez de seguir hablando de él, nos parece que lo mejor es que le diga a la ciudadanía qué quiere hacer si llega al gobierno, y consideraron que Ripoll es como Cantinflas porque un día le pega al gobierno y al otro día dice que no tiene nada que ver. Pero también buscando archivos de Ripoll, cuando fue panelista de Esta boca es mía, en un momento ella habla de los represores presos en la cárcel de Domingo Arena y se refiere a ellos como asesinos, como torturadores que deben morir en la cárcel. Uruguay no tiene presos políticos, tiene dictadores y asesinos que están en la cárcel y que deben morir en la cárcel y no van a terminar de pagar lo que le hicieron a este país. No pueden salir nunca en libertad.
Bueno, sobre el mismo tema, en la edición del 23 de agosto del 2022, de este mismo programa, dijo que en Uruguay no hubo guerra, sino que hubo una dictadura y que quienes hoy se quieren poner como presos políticos no estaban cumpliendo con un servicio a la población. Y seguramente este archivo queda en la memoria, y vaya paradoja, del diputado Álvaro Perrone, que bueno, en su cuenta de X escribió: qué bravo ir al balotaje con una detractora contumaz de Cabildo. Interna complicada para la coalición multicolor, sin lugar a dudas, interna complicada dentro del Partido Nacional, que ya tuvo una baja de la que va a estar hablando Diego Martín en unos minutos, ¿no? Muchas gracias, Ale. A ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.